A'udhu billah minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. Hoy vamos a hablar del nombre de nuestro santísimo y querido profeta Muhammad. En la Biblia. Historia de los musulmanes y la gente de la escritura. Muhammad en la Biblia, salawatullah wa sallam. La Biblia que nosotros hoy en día tenemos en nuestra mano, a pesar de tantos cambios que durante la historia ha tenido, aún sigue conservando algunos versículos que en esos versículos aparecen claramente el nombre de nuestro profeta. Hoy vamos a buscar esclarecer algunas partes de la Biblia que lamentablemente han quedado bajo las nubes oscuros, y haremos un esfuerzo para poder entender algunos versículos. Por supuesto, las religiones abrahámicas, el Islam, el cristianismo, el judaísmo, durante la historia han tenido muchos, podemos decir, encuentros o desafíos o batallas, etc. Pero nosotros queremos buscarlo a través de un argumento claro como la luz. Un argumento que para todos sea lógica y aceptable. Los musulmanes, cristianos y judíos a través de la Biblia pueden llegar a los puntos comunes y puntos de semejanza y llegar a un diálogo interreligioso en base de ese libro. Bueno, antes que todo vamos a ver conocer sobre el profeta Moisés y el pueblo judío. ¿Qué religión profesaba nuestro querido amado profeta Moisés? ¿Cuál fue su religión? ¿Acaso su religión era el judaísmo? No. La respuesta es no, porque el judaísmo vino como 1500 años después de Moisés. 1400 años después de Moisés. Entonces, ¿qué religión profesaba el profeta Moisés? Era Hanif. Y mejor dicho, todos los profetas durante la historia tenían una misma religión. No tenemos diversidad religiosa, porque Dios es único, su mensaje es único. Entonces todos los profetas de Dios cuando venían traían una misma religión, pero lo acomodaban según comprensión de su pueblo. Por ejemplo, el profeta Noé cuando vino, él trajo menos normas prácticas, porque la gente en aquel entonces no tenía comprensión, capacidad intelectual tanto, no estaban tan avanzados, tan desarrollados para poder entender todas las normas. Después del profeta Noé llega el profeta Abraham con una religión más completa. Por ejemplo, la matemática en primer año de primaria no contradice la matemática que una persona estudia en el último semestre de doctorado en carrera de matemática. No lo contradice. Tal como en primer grado de primaria, 2 junto con 2 va a ser 4, en el último semestre de doctoral de estudio de matemática, 2 con 2 va a ser 4. Pero hay muchas cosas mucho más complicadas que tú en el último semestre en doctorado vas a aprender, que en primer grado dicen, mira, eso existe, pero no puedo enseñarte. Tú aún no estás tan desarrollado para poder entenderlo. Los seres humanos durante la historia han tenido evolución, podemos decir, en conocimiento, no en cuerpo. Sí, evolución existe, pero en conocimiento, no en cuerpo. ¿Sí? Puede ser que el cuerpo ya se ha adaptado en cada zona, en cada región, pero no es tanto que podamos creer en la evolución. Bueno, entonces cada profeta ha traído una versión de la religión más completa. Entonces, ¿cuál fue la misión del profeta Moisés? Era un pueblo descendiente de los profetas, descendientes del profeta Abraham, profeta Jacob, que estaban en Egipto, adoraban a los dioses, a los ídolos y estaban esclavizados. Quiere decir, no tenían ni mundo material, ni tenían mundo espiritual. Estaban perdidos en los dos, porque adoraban a los ídolos de los egipcios y a su vez eran esclavos de los faraones y trabajaban gratis para ellos.
Entonces Moisés vino para traer todo lo bueno de ese mundo y más allá para ese pueblo 100% perdido. ¿Cuál fue la escritura sagrada revelada al profeta Moisés? El Sagrado Corán indica a un libro, a un texto, cual su nombre es Taurat. Pero ese Taurat, ¿qué cantidad de papeles tenía? Eso es una pregunta que vamos a responder. ¿Quiénes fueron los seguidores del profeta Moisés? ¿Los hijos de Israel? ¿Las tribus de Israel? ¿Todos? No. No todos. Muchos siempre fueron desobedientes a los profetas. Sí que todos estaban con Moisés, pero no todos obedecían a Moisés. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Quiénes fueron los opositores de Moisés? En un principio Faraón. Pero cuando salieron del Egipto, muchos de los hijos de Israel que tenían labores del templo, trabajaban en templo, de los templos de los egipcios. Y los egipcios eran entre magos, hechiceros, idolatras y conjuros, hechicería, era arte de ellos, era la religión de ellos, profesión de ellos. Entonces estos sacerdotes de los hijos de Israel, cuando ya salieron del Egipto, trajeron consigo estas enseñanzas diabólicas. Entonces ellos siempre oponían a las enseñanzas del profeta Moisés, tal como el Sagrado Corán indica. Que por ejemplo decían: Moisés, muéstranos a Dios. Queremos ver a Dios así palpable, un Dios palpable. Buscaban un ídolo. Decían: nuestro Dios debe ser palpable tal como ídolos de otras tribus es palpable. Y eso es famoso, que un grupo grande de los hijos de Israel juntaron y fueron ante Moisés. Dijeron: no vamos a adorar a Dios hasta que muestres a Dios. Entonces en el Sagrado Corán dice, Dios respondió: un rayo de apariencia de esplendor de Dios ya apareció a una montaña. Y la montaña se convirtió en polvo, se perdió. Entonces Dios dijo: si esa montaña pueda soportar, entonces ustedes también pueden soportar ese esplendor de grandeza de Dios. Vamos a seguir con el pueblo judío para después entender lo que pasó. ¿Quién fue Moisés? ¿Qué religión profesaba Moisés? ¿Cuál fue la misión de Moisés? Lo hemos hablado. Ahora vamos a la segunda parte. ¿De dónde viene el judaísmo? El judaísmo no es la religión que nuestro querido amado profeta Moisés profesaba. El judaísmo es una religiosidad que profesaban los hijos de Israel después, cuando volvieron de Babilonia, diáspora de Babilonia. Cuando los dos sacerdotes, Esdras y Nehemías, llegaron a Jerusalén, estamos hablando los años 535 a.C., alrededor, 33 a.C. ¿Cómo era el nombre de los sacerdotes? Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías, dos sacerdotes. Esdras era el jefe de Nehemías. Entonces ellos empezaron a escribir, o mejor dicho, reescribir toda la tradición oral de los hijos de Israel. Eso se convirtió en podemos decir, parte del Antiguo Testamento, en primer Taurat, o mejor dicho, en primera parte del libro hebreo de los judíos. Y poco a poco, durante 6 siglos, se completaron cada libro de ese libro hebreo, que hoy en día los cristianos lo llaman como Antiguo Testamento y los judíos lo llaman el libro sagrado hebreo o Tanaj. Tanaj, Taurat, Nabuim y Ketubim. ¿Cuánto tiempo duraron? Como 6 siglos. Hasta que en el siglo 100 después de Cristo, primera vez, esa primera parte del Antiguo Testamento, o mejor dicho, el libro hebreo, fue canonizado por los judíos, después de destrucción del templo. Entonces, la religión de nuestro profeta Moisés era religión Hanif, monoteísmo puro. Religión de Abraham, religión de Moisés, y eso en el Sagrado Corán lo nombra Islam.
Entonces, la religión del profeta Moisés era Islam. Islam significa entregar tu voluntad a Dios. Someterte ante voluntad de Jehová, Dios, Elohim, lo que usted va a nombrar. Ahora vamos a ver cuál fue la escritura sagrada revelada a nuestro profeta Moisés. Lo que ahora vamos a pasar es Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 a 10. También lo tenemos casi lo mismo en Éxodo capítulo 31, versículo 18. A ver qué dice. Moisés subió al monte a recibir las tablas de pacto y estuvo ahí 40 días. El Sagrado Corán dice era 30, y entonces Dios lo completó con 10 días más y cumplió 40 días. Esa parte de Taurat coincide con el Sagrado Corán. Dios le dio 2 tablas de piedra escritas con su dedo. Bueno, dejando esa parte que dice, ese es su dedo. ¿A dedo de quién refiere? ¿Dedo de Moisés? ¿Dedo de Dios? Bueno, dice que eran 2 tablas de yeso, tal como en esa foto se ve, que por ejemplo Moisés volvió de la montaña con 2 tablas de yeso. ¿Cuántas palabras cabe en una tabla de yeso? Imaginamos que era como así una página grande de A4. Entonces eso cabe 250 palabras. Entonces en total va a ser 2 páginas. ¿Sí? Y hoy en día los judíos dicen Antiguo Testamento, o mejor dicho, los primeros 5 libros, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, dicen estos 5 primeros libros están escritos por profeta Moisés, la pasajona. Pero eso no es, lo que dice la revelación que recibió Moisés era 2 tablas, que es decir, 2 páginas. Y hoy en día lo que los judíos tienen es más de 250 páginas. Entonces, los bíblicos, los profesores que han estudiado la Biblia bien, a profundidad, ellos dicen muchas partes de la... Primero que eso fue escrito reescrito por Esdras y Nehemías. Pero anteriormente tampoco todo fue escrito por el profeta Moisés, sino que eran unas escrituras antiguas y muchas veces tradición oral que durante la historia los judíos lo completaron. Eso es después, ya antes de Esdras y Nehemías estamos hablando. Ni siquiera los primeros 5 libros fueron escritos por el profeta Moisés. Vamos a ver qué dice el Sagrado Corán. ¿Acaso, según el Sagrado Corán, ese Taurat existe o no? ¿O existió o no? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. En el Sagrado Corán, capítulo 5, aleya 44, dice: Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. En verdad, hicimos descender la Taurat en la que había guía y luz. En base a ella, los profetas que se habían sometido a Dios, mira, aquí la traducción dice que se habían sometido a Dios, pero la ley del Corán dice, يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا. Aslama, yoslemo, Islam. La ley del Corán dice, en base de Taurat, los profetas que eran musulmanes, quiere decir, según el Sagrado Corán, todos los profetas de los hijos de Israel eran musulmanes. Y el concepto musulmán es un concepto claro. Y la persona que cree en todos los profetas de Dios, incluso el último profeta Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para que tengan claro ese concepto, hoy en día ¿ha venido el Imam Mahdi? No. Pero todos los musulmanes creemos en la venida del último imam, que se llama Imam Mahdi. Sunita y Shita creen, porque en la Sunna, tradición del profeta, está miles de narraciones que dice va a venir un imam, su nombre es Imam Mahdi. Aún no ha venido Imam Mahdi, pero nosotros creemos en él, ¿sí o no? Entonces somos creyentes en él. Igual, todos los profetas durante la historia, el profeta Adam creía en el último profeta Muhammad, tal como él no había venido, pero todos los profetas creían en él.
Aunque, por ejemplo, nosotros no hemos recibido las enseñanzas del Imam Mahdi, por supuesto, no ha venido para enseñarnos. Tal como ellos no habían recibido las enseñanzas del último profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, pero querían en él, tal como al del Corán dice, يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا. Los profetas que eran musulmanes, ¿quiénes eran musulmanes? Aslama, yuslimu islaman. ¿Sí? Eso es la palabra. Bueno, en la traducción español, nosotros debemos decir, en lugar de que se habían sometido a Dios, debe decir que fueron musulmanes. ¿Sí? الذين هادوا والربانيون الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Y ellos fueron testigos por lo que Dios había revelado. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. Esa parte de la leyenda del Corán es importante. Dice, no temáis a la gente, sino deben tener miedo a Dios. واخشوني, es decir, tengan miedo a Dios. Y no malvendáis mis mensajes, mis palabras, por un provecho insignificante. Entonces el Sagrado Corán nos dice que después los que heredaron ese texto sagrado lo malvendaron. ¿Por qué? Porque por un interés material. Porque vieron, sus intereses no están en seguir al último profeta que siempre lo estaban esperando. Eso está bien claro. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Y quienes no crean, o mejor dicho, no juzguen de acuerdo con lo que Dios ha hecho descender, esos precisamente son los que niegan la verdad y son incrédulos. La palabra dice kafir, kafir quiere decir incrédulo. Vamos a ver, entonces estas tablas de Taurat, lo cual nuestro querido profeta Moisés trajo, tenían palabras que eran la luz y eran palabras de la verdad. Y en estas palabras hemos dicho que ellos en principio creían en todos los profetas. Creían en la venida de Santísimo Jesús, creían en la venida del amado profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, y en todos los profetas. Ahora vamos a ver, siguiente parte, Jesús y los cristianos. ¿Qué religión profesaba Jesús? ¿Cuál fue la misión de Jesús? La pasea con él. ¿Cuál fue la escritura sagrada revelada a Santísimo Jesús? ¿Quiénes fueron los seguidores de Jesús? ¿Y quiénes fueron los opositores de Jesús? Vamos a ver qué dice el Sagrado Corán. En el Sagrado Corán, Surat Al-Imran, que es capítulo 3 del Sagrado Corán, aleya 45, dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. He ahí que los ángeles dijeron: Oh María, en verdad Dios te anuncia la buena nueva mediante una palabra procedente de él, de un hijo que será concedido como el ungido Jesús, hijo de María, de gran eminencia en este mundo y en la otra vida, y será de los allegados a Dios. Entonces, esta ley del Corán habla de los milagros de Santísimo Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? En el capítulo Corán, nosotros podemos, en el mismo capítulo del Sagrado Corán, Al-Imran, capítulo 3, aleya 48, dice: Jesús, ¿qué hacía? وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. Y él enseñará a tu hijo Dios la revelación y la sabiduría, la Taurat y el Evangelio. Dios enseñará eso a Santísimo Jesús y
Jesús va a hacer y le hará un mensajero a los hijos de Israel. Eso también casi tenemos lo mismo, que Jesús fue un mensajero para los hijos de Israel, no era un profeta mundial. Igual que Moisés. Exacto. Él no tenía una religión mundial, sino era para los judíos, o mejor dicho, para los hijos de Israel. Aunque nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam era un profeta mundial, quiere decir tenía una misión mundial. Pero estos dos profetas eran para los hijos de Israel. Lo dice la misma Biblia en Mateo 15, 24, dice, y él respondiendo, Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esa parte del Mateo les recomiendo que vean, que es una mujer que ya tenía una hija enferma, perseguía a Jesús, decía, por favor, atiéndeme, y Jesús no atendía a ella. Entonces los apóstoles como que estaban como protestando, ¿cómo que tú no atiendes a esa mujer que tiene una hija enferma? Y entonces Jesús responde a los apóstoles, dice, solamente he sido enviado para los hijos de Israel. Evangelio, el significado de la palabra evangelio significa buena nueva. ¿Y cuál era la buena nueva que Jesús había traído para los hijos de Israel? Hay muchas aleyas del Corán que hablan de eso, solo les dejo que lo apunten. Surat Al-Imran, capítulo 49, versículo 49, aleya 49. Ustedes pueden ver que cómo fue los milagros de Jesús, la paz sea con él, que él, por ejemplo, resucitaba a los muertos, él hacía muchos milagros y curaba a los enfermos. Y mira, esa parte, escuchen, es importante. Algunos dicen, después de la venida de Jesús, se ha abolido todas las leyes. Eso no es correcto. Escuchen bien. Dentro de las leyes que Dios había enviado a los hijos de Israel, algunas normas eran como castigos por desobediencia de ellos. Por ejemplo, cuando una mujer estaba en estado de periodo, totalmente era impura. Usted puede encontrarlo en Levítico. Entonces deberán aislar a ella en un lugar hasta esos 7 días que termine el periodo menstrual, entonces podría volver. Si no, ella donde sentaba toda la alfombra se impurificaba. A quien le tocaba a ella se impurificaba. Este es el Levítico, usted puede ver. Y muchas otras normas sobre la pureza, sobre la comida. Por ejemplo, la grasa era prohibido para ellos, como un castigo. La ley del Corán dice, fue un castigo. Entonces el profeta Jesús, que fue una misericordia de Dios para los hijos de Israel, él vino para poner lícito algunas cosas que fueron ilícito por desobediencia. Al leer del Corán dice lo mismo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. Dice, y he venido a confirmar la verdad de lo que aún queda de la Taurat. De lo que aún queda de la Taurat indica que la Taurat fue, en el tiempo de nuestro querido profeta Jesús, fue manipulado. Que hemos dicho, 5 siglos antes de Jesús lo empezaron a escribir y empezaron a agregar un montón de cosas a este mensaje. Entonces dice, de lo que queda de Taurat en sus manos. Y a haceros lícitas algunas de las cosas que antes os estaban prohibidas. No abolir todas las normas. Que después robar va a ser lícito, fornicar va a ser lícito. No, los pecados siempre son pecados y siempre son prohibidos. Comer sangre, comer cerdo, comer no sé, todas sucias va a ser lícito. No. Jesús vino para abolir una parte de la ley mosaica que era como castigo a los hijos de Israel, no más. Y he enviado a traeros un mensaje de vuestro sustentador, sed pues consciente de Dios y obedecedme. En Mateo 5, 18 también tenemos lo mismo, que Jesús defiende la ley. Dice que yo no he venido para abolir la ley, porque algunos confiando en palabras de Pablo, que nosotros siendo musulmanes no queremos en Pablo,
porque definición de apóstol no coincide con él, porque apóstol, no, según nosotros, es la persona que en la vida terrenal de Jesús le acompañó. Pero Pablo no acompañó a Jesús. Bueno, en el Mateo 5, 18 dice, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, en otra traducción dice ni tilde, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Mira, es bien claro. Jesús no ha venido para abolir la ley. Si nosotros los musulmanes seguimos como 70-80% de las normas que están en el Antiguo Testamento, nosotros lo respetamos, cumplimos. Por ejemplo, homosexualidad es prohibida en el Islam, en Levítico es prohibido. Por ejemplo, comer cerdo es prohibido en el judaísmo, en el Islam es prohibido. Comer sangre en el judaísmo es prohibido, en el Islam es prohibido. Entonces Jesús, la paz sea con él, y sus apóstoles, verdaderos apóstoles, también cumplían con las normas de Tauro. Usted vaya a ver, a ellos los llaman los primeros cristianos. Los primeros cristianos cumplían 100%, según lo que dice el Nuevo Testamento, cumplían 100% con las normas del Antiguo Testamento. Todos eran circuncidados, todos hacían circuncisión. Entonces la ley no está abolida, ni siquiera en tiempo de Santísimo Jesús. Y Jesús cumple la ley y de los profetas. No penséis que en Mateo 5, capítulo 5, versículo 17, Jesús dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, Señor Pablo, Jesús está hablando contigo. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros como Pablo lo hizo, será llamado muy pequeño, inferior en el reino de los cielos. Quiere decir, va a ser castigado. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, como lo hacen los musulmanes, este será llamado grande, bendito, en el reino de los cielos. ¿Lo ves? Es tan claro. La palabra, aquí, todas las Biblias abre, es lo mismo. Vamos a seguir. Lo interesante, ya, conclusión de primera parte. Entonces, la ley que trajo profeta Moisés, la paz sea con él, lo cumplió profeta Jesús y no lo abolió. Entonces, podemos decir que nuestro querido profeta Jesús no trajo una ley nueva, sino confirmó la ley que estaba en tiempo del profeta, todos juntos, en profeta Moisés. Entonces, profeta Jesús trajo una religión nueva, ¿sí o no? No. No trajo religión nueva. Esto es aleya del Corán, que cuando habla de los genios que llegaron al donde profeta, escucharon la palabra del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam. Entonces dijeron, hemos encontrado una palabra después de Moisés. ¿Sí? Mira, está en Surat al-Ahqaf. Aleya 29 de Surat al-Ahqaf. Ahqaf es capítulo 46 del Sagrado Corán. Aleya 29 dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Y cuando un grupo de los genios vinieron ante el profeta, escucharon el Sagrado Corán, dijeron, escuchen. Y cuando terminó, volvieron hacia su pueblo, hacia los genios, para amonestar a ellos.
¿Qué dijeron? Mira esa parte. Mira, es siguiente, aleya 30. Dice, قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. Dijeron los genios, oh pueblo nuestro, en verdad hemos oído una revelación que se ha hecho descender después de Moisés. Quiere decir, Moisés tuvo libro y el último profeta también tuvo libro, pero Jesús no tuvo libro. Tuvo evangelio. Evangelio significa buena nueva, una noticia buena. ¿De qué? Eso es la pregunta que debemos responder. Sí, mira, los genios son testigos en esta parte. Ellos, cuando vuelven hacia su pueblo, ¿sí? Mira, Moisés trajo el libro, ¿sí? Después, los hijos de Israel lo tergiversaron. Jesús vino, lo enseñó de nuevo y lo confirmó. Y el último profeta también trajo el libro. Entonces los genios, que ya no tenían esta tergiversación que pasó en los hijos de Israel, ellos tenían el mismo libro del profeta Moisés. Entonces después de Moisés van a querer en el último profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, esta es la ley del Corán cuando dice en el capítulo 5, Surat al-Ma'idah, ley 46 dice, وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ. E hicimos que Jesús, el hijo de María, siguiera los pasos de esos profetas anteriores en confirmación de la verdad de lo que aún quedaba de la Torá. Y le dimos el evangelio. No ya le hemos dado el libro. Nunca en el Sagrado Corán no habla de un libro revelado a profeta Jesús. Habla de un evangelio. ¿Y el evangelio de Jesús cuál era? No es un libro. Evangelio significa buena nueva. ¿Y eso qué era? Eso es la pregunta. ¿Y esa buena nueva a quién lo trajo Jesús? Digan. ¿A los hijos de Israel o a los romanos? A los hijos de Israel. Todos juntos, a los Hijos de Israel. Entonces Jesús fue un profeta de Dios enviando a los hijos de Israel, llevando un mensaje a los judíos. Entonces, siendo Jesús un profeta, podemos decir judío, lleva un mensaje a los judíos. Ahora debemos buscar cuál fue el mensaje evangelio de nuestro Señor Jesús, o mejor dicho, nuestro profeta Jesús, querido Jesús, a los hijos de Israel, a los judíos. Pero bueno, lamentablemente hubo apostasía en la gente de la escritura. Aleya del Corán en Suratul Baqarah, aleya 87 dice, dimos ciertamente a Moisés la escritura divina y enviamos a una sucesión de enviados después de él y dimos a Jesús, hijo de María, las pruebas evidentes, quiere decir milagros evidentes de la verdad y le fortalecimos con la sagrada inspiración. Sin embargo, no es cierto que cada vez que llegaba a vosotros un enviado con algo que no era de vuestro agrado, os mostrabais altivos, desmintiendo a algunos de ellos y a otros dándoles muerte, a otros mataban. Esto es la ley del Corán que habla con los hijos de Israel. Si ellos cuando veían que ya después de Jesús, cuando vieron que eso no es a su agrado, entonces empezaron a perseguir a Jesús. Ahora aquí tenemos una pregunta. ¿Qué dijo Jesús? Mira, usted siendo judío, mira, vamos a ser judío. Nosotros siendo fariseos. Los fariseos, ¿cómo cambiaron el texto sagrado? Escucha, esa parte es importante. Por favor, presten atención. Los hijos de Israel, los fariseos, ¿cómo cambiaron el libro? Escucha, esa parte es la verdad de mucha importancia. Mira, los judíos recolectaron lo poco que se quedó del texto sagrado. ¿Sí? 5 siglos antes de Jesús. Ellos buscaban una forma de integrar de nuevo a ese pueblo desaparecido. Entonces, cuando estaban escribiendo de nuevo estos libros,
daban mucho énfasis a esa tribu. Como que Dios Jehová solo pertenece a ellos. Como que ellos solamente son el pueblo escogido. Que entonces ellos manipularon todos los textos que les quedaban. Y dijeron que el resto de todos los profetas será de ellos. ¿Y cuál fue los dos profetas más importantes después de Moisés? Era Jesús y Muhammad. La paz y la bendición de Dios sea con ellos. Y la Mesías, Mashiach, Imam Mahdi, el último. Entonces 3 personas sagradas estaban esperando, los judíos. Y ya, ellos cuando quisieron integrar de nuevo a ese pueblo judío, entonces interpretaron sus textos y hicieron tergiversación en el texto, correspondiendo todo dentro del pueblo judío. Entonces todo debe ser del pueblo judío. Ahora vamos a ver usted en Génesis, por ejemplo, cuando va a hablar del pacto del Dios con el profeta Ismael, y agrega, dice, pero Dios afirmó su pacto con Isaac. ¿Por qué? Cuando estás hablando de Ismael, ¿por qué nombras a Isaac? No había nacido. No había nacido. ¿Pero por qué? Porque ya después, cuando los sacerdotes vienen a reescribir el texto sagrado, entonces, queriendo integrar a ese pueblo, toda la bendición lo van a poner así exclusiva para ese pueblo, no más. ¿Cuál es el problema de Jesús cuando viene? Los judíos lo van a rechazar. Él viene, bueno, primero prohíbe todo lo que ellos están ganando de la religión. Esa religión no es para ganar, religión es para servir. Eso es primero. Bueno, podemos decir, muchas reformas hace, pero más importante que todo esto, ¿por qué todos los judíos de repente van a estar contra Jesús? Si una persona es reformador, algunos lo van a querer. No. Lo que hizo Jesús trajo una buena nueva. ¿Qué decía Jesús? Decía, mira, el último profeta es descendiente de Ismael. Y ellos se pusieron bravos escuchando eso. Entonces empezaron a ser altivo. ¿Altivo qué significa? Egoísmo, egoísta. No, el último profeta debe ser de nosotros, hijo de Isaac. No, es hijo de Ismael. Entonces se pusieron enemigos de Jesús. Y Jesús explicó que el último Salvador, Imam Mahdi, Mashiach, es también descendiente de Ismael, pero también descendiente de Isaac, porque de parte de su madre es descendiente de San Pedro, de parte de su padre es descendiente del profeta. Entonces el Imam Mahdi es descendiente de Isaac y Ismael, el último Salvador, ¿sí? Pero entonces cuando escucharon eso se pusieron bravos y empezaron a desmentir y matar a los enviados de Dios. Por eso no pudieron soportar a Jesús y lo empezaron a perseguir y ya le hicieron todo, y nosotros decimos que ya los judíos fueron a ir a matar a Jesús. No es que ellos querían que él viva, no. Pero bueno, gracias al milagro de Dios, Jesús fue salvado. Vamos a seguir con la siguiente parte. Aleya del Corán dice, todo lo que hemos ahora aprendido desde la Biblia, ¿sí? Aleya del Corán dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Surah al-Ma'idah, Surah 5, capítulo 5 del Sagrado Corán, aleya 65. Dice, si los seguidores de la Biblia llegarán realmente a creer y a ser consciente de Dios, quiere decir, creen en Dios verdaderamente, ciertamente borraríamos sus malas acciones pasadas y les haríamos entrar en jardines de felicidad. Hay otras aleyas del Corán, dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, es lo mismo, Surah al-Ma'idah, capítulo 5 del Sagrado Corán, aleya 66. Dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Y si observarán realmente la Torá y el Evangelio y toda la revelación que su sustentador Dios ha hecho descender para ellos, se nutrirían en verdad de todas las bendiciones del cielo y de la tierra. Algunos de ellos siguen un curso recto, un camino recto, tienen una conducta correcta, pero su mayoría, que perverso, es lo que hacen. Entonces la ley del Corán explica que la verdad, mucha parte de la Biblia lo han cambiado, lo han tergiversado, lo han modificado según sus intereses. Bueno, terminamos esta parte. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.